Apreciados estudiantes, bienvenidos a la sesión sobre tamizaje de cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar es una de las principales causas de muerte por cáncer en Estados Unidos y en el mundo, con unas tasas de sobrevida que son relativamente bajas a 5 años, cercanas al 15%. Esta es una tasa desafortunada, dado que la mayoría de estas lesiones son detectadas en estados avanzados. Cerca del 85% de los casos de cáncer pulmonar son de tipos de célula grande, de acuerdo a las recientes clasificaciones. Esta tabla nos muestra la incidencia del cáncer pulmonar por regiones, encontrando que en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente existe una tasa de cerca de 14 personas por cada 100.000 habitantes, en comparación con tasas cercanas al 40-41 pacientes por cada 100.000 habitantes en Norteamérica. La meta de un screening o de un tamizaje es detectar la enfermedad en un estado en el cual no está causando síntomas y cuando el tratamiento puede ser más exitoso. Otro de los objetivos de un screening es aumentar la expectativa de vida y aumentar la calidad de vida del paciente. Y este método de screening para cualquier patología debe mejorar los resultados, ser científicamente validado, es decir, que tenga unas características operativas adecuadas en términos de sensibilidad, de especificidad, de exactitud, que sea de bajo riesgo para el paciente, reproducible, accesible y costo efectivo. Veremos algunas de las características de los métodos para el tamizaje de cáncer pulmonar que pueden cumplir con estas características. Lo primero en el tamizaje del cáncer pulmonar es definir los individuos que están en riesgo. En cualquier patología, la fase inicial es de determinar la población que está en una mayor probabilidad o en una mayor susceptibilidad de desarrollar la enfermedad. Describiremos cuáles son los factores de riesgo para el cáncer pulmonar. El primero y más importante es el tabaco, fumar. Los fumadores activos de tabaco tienen un riesgo importante y este se sabe que puede ser el principal factor modificable de riesgo. Aproximadamente un cigarrillo cualquiera contiene cerca de 4.500 componentes, de los cuales se conoce que cerca de 50 de ellos son carcinógenos comprobados. Un individuo que fuma tiene un riesgo relativo de desarrollar un carcinoma pulmonar 20 veces mayor que un individuo que no fuma. Disminuir o cesar de fumar disminuye ese riesgo. Sin embargo, aquellos fumadores que se han detenido tienen un mayor riesgo de cáncer pulmonar comparado con aquellos que nunca han fumado. Los individuos que están en un rango de edad entre los 55 y los 74 años, que fuman más de 30 paquetes por año, tienen una probabilidad mayor de desarrollar un cáncer pulmonar. Están en un alto riesgo. Los individuos que fumaron más de 30 paquetes año y quienes dejaron de fumar hace más de 30 años, hace más de 15 años, perdón, también se encuentran en un grupo de alto riesgo, como miraremos más adelante. ¿Qué pasa con los fumadores pasivos? Los fumadores pasivos, de acuerdo al NCCN, no se consideran como un grupo de un riesgo importante. Desde el punto de vista de estadístico, no representan un factor de riesgo independiente, dado que la asociación es débil y es variable en muchos estudios. Sin embargo, estos pacientes sí tienen unas tasas mayores o una probabilidad de desarrollar un cáncer pulmonar comparados con la población que no es fumadora pasiva. Por ejemplo, los niños tienen un riesgo de 0.9 veces más de desarrollar un cáncer pulmonar cuando están expuestos como fumadores pasivos que aquellos que no están expuestos. Estos son estudios en Norteamérica. En estudios europeos ese riesgo es 0.81 y en estudios asiáticos de 1.5. Estos individuos tienen un riesgo bajo, sin embargo, no son candidatos de forma inicial para un screening. La exposición ocupacional es un segundo factor de riesgo muy importante. 8 agentes que están descritos aquí en esta diapositiva, entre los cuales los asbestos, el níquel, el cadmio, el sílice, han sido factores claramente determinados como carcinógenos. El riesgo relativo para desarrollar carcinoma pulmonar es de 1.59 para aquellos individuos que están expuestos a este tipo de agentes, en comparación con aquellos que no están expuestos.
Quienes fuman, aparte de eso, como vimos previamente, y tienen un riesgo ocupacional, es decir, un paciente que fume 20 cigarrillos por día y aparte de eso trabaje con sílice, tiene un riesgo muchísimo mayor de un carcinoma pulmonar, dado que esto es un riesgo sumativo. La historia de cáncer es otro factor de riesgo que ha sido implicado. La evidencia demuestra que existe un incremento de nuevos cánceres primarios entre los pacientes que sobreviven a linfomas, tumores de cabeza de cuello o cánceres relacionados con el cigarrillo, como por ejemplo el cáncer de esófago. Aquellos pacientes que sobreviven a carcinomas de célula pequeña tienen un riesgo de 3.5 veces más de desarrollar un nuevo tumor primario pulmonar. Y es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que han sido irradiados por cualquier otra condición en el cuello o en el tórax tienen 13 veces más riesgo de desarrollar un cáncer pulmonar que aquellos que no se han irradiado. Esto también es importante para los pacientes que han sido expuestos a agentes alquilantes en donde el riesgo relativo está expresado en cerca de 9.4. Otro de los factores importantes es la historia familiar del cáncer pulmonar. Es un riesgo variable de acuerdo a diferentes estudios, pero es un riesgo bajo y ha tenido un linaje genético que está asociado a alteraciones en el cromosoma 6 que pueden demostrar alguna susceptibilidad para el desarrollo de cáncer pulmonar de tipo heredofamiliar. La historia de enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está asociada con un riesgo de cáncer pulmonar y esta asociación es importantemente relacionada con la presencia de cigarrillo. Es decir, el paciente que fuma tiene una probabilidad mayor de enfisema y probablemente una probabilidad mayor de carcinoma pulmonar, por lo cual esta puede ser en algunos estudios una asociación de tipo espúrea. Y especialmente esto es válido porque cerca del 12% de los pacientes con cáncer pulmonar tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra de las enfermedades importantes es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar expresa un riesgo relativo de 8.25 para el desarrollo de cáncer de pulmón. Es decir, un paciente con fibrosis pulmonar tiene 8.25 veces más probabilidad de desarrollar un carcinoma pulmonar que aquel que no tiene fibrosis pulmonar. La terapia de reemplazo hormonal también ha sido considerada como un factor de riesgo, pero en la actualidad esa asociación no puede ser demostrada porque existe una variabilidad importante dentro de los estudios que se han realizado al respecto. ¿Quiénes son los individuos entonces para el screening? Los individuos inicialmente de alto riesgo. ¿Cuáles son los individuos de alto riesgo? Esos individuos son los que tienen edades de 55 a 74 años, que tienen una historia de fumar más de 30 paquetes por año, que pueden ser aquellos pacientes que han fumado más de 30 paquetes por año y han dejado de fumar hace más de 15 años, y algunos individuos de alto riesgo pueden tener factores asociados como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros factores de riesgo como la fibrosis pulmonar. Los pacientes de más de 50 años que fuman más de 20 paquetes por año y que tienen factores de riesgo adicionales también son individuos de alto riesgo. Estos individuos tienen indicación de un screening pulmonar. Y ese screening pulmonar debe ser anual y se recomienda que se haga hasta los 74 años de vida. De ahí en adelante, la evidencia actual no justifica realizarlo. Los individuos de riesgo moderado son los pacientes que tienen más de 50 años y tienen una historia de fumar más de 20 paquetes año o han tenido una historia de ser fumadores pasivos, pero no tienen factores de riesgo adicionales. Esta probablemente sea la diferencia con los individuos de alto riesgo que vimos anteriormente, es decir, no tienen factores de riesgo asociados o son fumadores de segunda línea, es decir, fumadores pasivos. En estos individuos, el NCCN en la actualidad no recomienda screening. Los individuos de bajo riesgo son los grupos menores de 50 años, con o sin historia de ser fumadores o que han fumado menos de 20 paquetes por año. En estos individuos tampoco se recomienda el screening pulmonar. En resumen, el screening se recomienda para individuos mayores de 50 años que vimos en la gráfica número 1, en donde son individuos de alto riesgo. En individuos de intermedio y de bajo riesgo no está justificado el screening. Las modalidades diagnósticas
Se utilizan para detectar nódulos no calcificados que pueden ser sospechosos de cáncer pulmonar dependiendo de su tipo y tamaño y que pueden demostrar diferentes patrones. En general, estos patrones pueden demostrar opacidades, pueden ser patrones sólidos o pueden ser patrones sólidos con opacidades que pueden ser patrones mixtos que expresan diferentes probabilidades de malignidad. En este caso estamos observando una opacidad, nódulo con cierta opacidad, en este caso también. En este caso estamos observando un nódulo pulmonar solitario, que es un nódulo bien circunscrito, pero que tiene algunas características de ser un poco espiculado, los cuales veremos en la clase de nódulo pulmonar solitario, las características que le confieren cierta malignidad. Esta tabla nos la muestra el NCCN, que indica particularmente qué es lo que se debe hacer en cuanto a tamizaje pulmonar. Ese tamizaje se indica para individuos de alto riesgo, que se encuentran los factores de riesgo asociados, y en estos casos el estudio de elección para el tamizaje es una tomografía axial computadorizada, con el fin de detectar nódulos pulmonares que demuestren patrones sólidos o otro tipo de patrones, o alteraciones diversas a esos nódulos, los cuales cambian un poco el screening, que puede ser inclusive hasta 3 años después cuando exista alteraciones diferentes y que debe irse hasta los 70.